Imagina reencontrar al hombre que te quitó todo. Y escuchar a Dios decir, perdónalo. Esa es la jornada de Elías, un pastor que perdió a su familia y su fe, pero encontró en Dios la fuerza para transformar el odio en compasión. Entre lágrimas, recuerdos y oraciones, descubre que el perdón no es olvido, es liberación. Volver a esa ciudad fue como atravesar un cementerio de recuerdos. Cada esquina parecía guardar un fragmento de lo que yo fui alguna vez. Un pastor, un marido, un padre. Pero también un hombre que lo perdió todo en una noche que el tiempo se niega a borrar. El motor del coche se apagó frente a la pequeña iglesia donde serví durante tantos años. La misma campana colgaba en lo alto, oxidada pero firme. Bajé despacio, sintiendo la tierra húmeda bajo las botas. El viento traía olor a madera vieja y el sonido lejano de niños jugando. Un sonido que, por un instante, me hizo cerrar los ojos. Durante años evité este lugar. Y hoy, Dios sabe por qué, Él me trajo de vuelta. Abrí las puertas de la capilla y el chirrido resonó por el salón vacío. El altar todavía estaba allí, cubierto de polvo y recuerdos. Mi voz tembló al hablar, más con el corazón que con la boca. Señor, no sé si puedo. Las paredes, que un día escucharon mis sermones, ahora devolvían solo el eco de mi arrepentimiento. El banco de adelante aún tenía una marca que yo mismo hice. Cierto día, cuando Gabriel, mi hijo, corrió entre las filas durante el culto y tropezó. Sonreí con dolor. 10 años, y aún puedo oír su risa. Pero ese recuerdo viene acompañado de otro. El ruido del coche, el grito, la sirena. Y luego, el silencio. Me senté junto al altar. El mismo altar donde prediqué sobre el amor de Cristo, sobre el perdón, sobre la esperanza. Pero yo, Elías, pastor, siervo, padre, nunca pude perdonar a ese hombre. Aquel que lo destruyó todo. Recuerdo cada detalle. Era una noche de viernes. El culto había terminado, y mi esposa, Ana, insistió en que volviéramos juntos, pero yo me quedé en la iglesia arreglando el sonido. Gabriel tenía 7 años y estaba ilusionado con el viaje del día siguiente. Íbamos a pescar al río, solo nosotros dos. Se fueron en el coche antes que yo. Llegué a casa 30 minutos después, y encontré las luces de la calle parpadeando, sirenas cortando el aire y el nombre de mi esposa gritado por un policía. Un conductor ebrio perdió el control. Fue lo que escuché. El mundo se desplomó en silencio. Su nombre era Jonas Duarte. 38 años. Es mecánico. Historial de alcohol y violencia. Su coche cruzó el semáforo y chocó de frente con nuestro vehículo. Mi esposa murió en el acto. Gabriel resistió 3 días. 3 largos días que me enseñaron más sobre el dolor que cualquier libro sagrado. Recuerdo haber rezado al lado del lecho, con las manos tomadas de mi hijo. Papá, usted siempre dice que Dios perdona a todo el mundo, incluso a los peores, ¿no? Asentí con la cabeza, tragando el llanto. ¿Entonces usted va a perdonar al hombre que nos hizo esto? No respondí. Gabriel murió sin oír la respuesta. Y yo pasé 10 años intentando darla. Cuando salí del hospital, mi fe estaba en ruinas. Predicaba a los demás sobre la misericordia, pero dentro de mí solo había ira y sed de justicia. Llegué a desear ver a Jonas pudrirse en la cárcel. Y cuando supe que había huido del Estado, algo en mí también huyó. Dejé la sotana, vendí la casa y desaparecí. Hoy, 10 años después, Dios me trajo de vuelta. Y sé por qué. Jonas está aquí, cumpliendo pena en régimen semiabierto. Y mañana, le miraré a los ojos. Llegué a la penitenciaría estatal poco después de las 9. El camino hasta allí pareció más largo de lo que realmente era. Cada kilómetro recorrido me traía recuerdos que intenté enterrar. La voz de mi hijo, el perfume de Ana, el sonido del motor del coche que nunca volví a escuchar. En la recepción, el guardia pidió mis documentos y preguntó, ¿es usted familiar del recluso? Por un momento, pensé mentir, pero la verdad escapó de mi boca como un suspiro. No, soy el hombre al que él destruyó. Me condujeron a una sala pequeña, fría y sin ventanas. 2 sillas y una mesa de metal en el centro. El reloj de la pared hacía más ruido que mi propio corazón, y eso ya era mucho decir. Me senté y esperé. Cuando Jonas entró, el tiempo pareció desacelerar. Estaba más viejo, delgado, con la mirada apagada, el uniforme beige, el rostro abatido, y ese aire de quien carga un peso que el mundo no quiere compartir. Me miró y se quedó paralizado. Pastor Elías, dijo, dudando. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y, por un instante,
Quise que sufriera. Quise que sintiera el mismo infierno que yo viví. No esperaba que usted viniera, continuó. Ni yo, respondí. Pero Dios me trajo. Jonas bajó la cabeza. No tengo derecho a pedir perdón. Y aún así lo vas a pedir, dije, sin notar el tono de mi voz. Respiró hondo, las manos temblando. Recuerdo todo, pastor. Cada segundo. Bebí. Creí que podía conducir. Y desde ese día, me despierto y me duermo escuchando el llanto de aquel niño. El aire desapareció de la sala. Por un momento quise levantarme e irme, pero algo me mantuvo sentado. Mi hijo. Sus últimas palabras resonaron en mi mente. Entonces va a perdonar al hombre que nos hizo esto. Cerré los ojos. Jonas, vine aquí para mirarte a los ojos y decirte lo que no pude decir hace 10 años. ¿Qué cosa? Preguntó, llorando. Respiré profundamente. Que todavía no sé cómo perdonarte. El silencio que siguió fue demasiado pesado para caber en aquella sala. Salí de la prisión y conduje hasta la antigua iglesia. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el púlpito permanecía en el mismo lugar, el mismo desde donde tantas veces prediqué sobre el amor y la misericordia. Me senté en el banco delantero y cerré los ojos. Señor, ¿cómo puedo hablar de perdón si yo mismo no puedo perdonar? El eco de mi propia voz me devolvió la pregunta. El viento entró por la ventana rota, moviendo las cortinas. En la pared aún se leía una inscripción pintada por Gabriel. Dios es amor. La miré y sentí una punzada en el pecho. Durante años confundí la fe con la fuerza. Creí que tener fe era no sentir dolor. Pero allí, en aquel silencio, entendí que la fe no es ausencia de herida. Es seguir de pie, aún sangrando. Tomé mi Biblia, vieja y llena de marcas, y la abrí al azar. Cayó en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Cerré el libro y guardé silencio. Eso es, ¿verdad, Señor? Murmuré. El perdón no es para el otro, es para mí. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Sentí una paz extraña, como si algo dentro de mí hubiera empezado a moverse. Aún frágil, pero vivo. Tomé el coche y conduje hasta el cementerio. Las flores estaban marchitas sobre la tumba de Ana y Gabriel. Me arrodillé, con la rodilla hundiéndose en la tierra húmeda. Vi al hombre, Ana. Vi su rostro. Pausa. Respiré. Y descubrí que no es el odio lo que los mantiene vivos dentro de mí. Es el amor. Las lágrimas llegaron. Pesadas, sinceras, liberadoras. Y allí, por primera vez en una década, sentí que Dios realmente me estaba escuchando. Los días siguientes fueron silenciosos, pero dentro de mí había un ruido constante, el sonido de algo que se rompía lentamente. Era extraño. Después de años sin poner un pie en la iglesia, empecé a despertar cada mañana con la sensación de que debía estar allí. No para predicar, sino para escuchar. Comencé a barrer el suelo, limpiar los bancos, encender velas antiguas. Poco a poco, el polvo empezó a ceder y la capilla volvió a tomar forma, como si también necesitara ser sanada. Hablaba poco, pero oraba mucho. Una de esas mañanas, mientras limpiaba el altar, encontré una Biblia infantil de tapa azul, la de Gabriel. Dentro, había un dibujo doblado, él, Ana y yo tomados de la mano, frente a la iglesia. Encima, una frase temblorosa, escrita con letra infantil. Dios repara lo que nosotros rompemos. Me senté en el suelo y lloré. Aquellas palabras simples atravesaron más profundo que cualquier sermón. Esa misma tarde, apareció el pastor actual de la congregación, Samuel. ¿Elías? Preguntó, sorprendido. Pensé que nunca volverías. Permanecimos en silencio un momento. Era joven, pero tenía ojos sabios. Ojos que no juzgan, solo comprenden. La iglesia es tuya tanto como mía, dijo. Muchos aún recuerdan tus sermones. Hacías que la gente creyera que Dios habitaba incluso en las ruinas. Lo olvidé, respondí. Olvidé incluso cómo creer. Samuel se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Tal vez Dios te trajo de vuelta para recordártelo. O para que termine lo que dejé a medias, murmuré. Sonrió. Habrá un servicio especial el domingo. Una noche de reconciliación. Quiero que hables. Lo miré, aturdido. ¿Hablar? Yo. Samuel. Ya no tengo nada que decir. Precisamente por eso. Cuando uno pierde las palabras, es porque Dios quiere que hablemos con el corazón. Me quedé allí, intentando entender qué quería Dios de mí. Y, sin saberlo, esa invitación sería el comienzo de algo que lo cambiaría todo. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Durante el día,
Estuve a punto de desistir al menos 10 veces. Escribí un sermón y lo rompí. Intenté preparar otro, pero no pude. Al final, decidí hablar como siempre debía hacerlo, con verdad. El templo se llenó. El sonido de los himnos, los murmullos, los bancos crujiendo, todo me resultaba familiar y distante al mismo tiempo. El aroma de las velas, el eco del coro, la unión de las voces. Era como si todo mi pasado respirara allí conmigo. Subí al púlpito. Las luces del salón se reflejaban en la madera gastada, y vi rostros que alguna vez fueron mi rebaño. Respiré hondo y comencé. Durante mucho tiempo creí que el perdón era una palabra bonita que se decía cuando el corazón ya no dolía. Pero aprendí que el perdón empieza cuando la herida aún sangra. La iglesia quedó en silencio. Continué, sintiendo que cada palabra nacía de las cicatrices que aún cargaba. Perdí todo lo que amaba por culpa de un error. Y durante 10 años busqué paz en la justicia, pero solo encontré vacío. Hasta que comprendí que Dios no quería que olvidara, quería que recordara, pero sin odio. Un murmullo recorrió los bancos. Y entonces, ocurrió lo imposible. En la tercera fila, vi a un hombre ponerse de pie lentamente. El rostro envejecido, la mirada temerosa, el cuerpo cansado. Mi corazón se aceleró. Era Jonas. Samuel, a mi lado, pareció sorprendido, pero no dijo nada. Jonas caminó hacia el pasillo central y se detuvo. Los fieles lo reconocieron. Muchos sabían quién era. El ambiente se volvió tenso. El silencio cortante. Levantó las manos, temblando. Pastor Elías, vine para escuchar lo que nunca tuve el valor de oír. Todo mi cuerpo se estremeció. Por un instante, pensé en bajar del púlpito y marcharme. Pero algo me hizo quedarme. Tal vez fue Dios. Bajé los escalones lentamente. Cada paso era una travesía. Cuando quedé frente a él, el tiempo se detuvo. 2 vidas marcadas por un mismo error. Jonas lloraba. No merezco estar aquí, pastor. Ninguno de nosotros merece la gracia que recibe, respondí. Bajó la cabeza. Después de aquella noche, la ciudad no volvió a ser la misma, y yo tampoco. Durante años, mi nombre había sido sinónimo de dolor y vergüenza. Pero, aquella noche, la gente vio algo que ni yo mismo habría creído. Un asesino y un pastor, uno al lado del otro, llorando frente al altar. El silencio que siguió al perdón fue diferente a todos los demás. No era el silencio del miedo, era el silencio de la sanación. Cuando terminó el culto, muchos se quedaron a orar. Otros me abrazaron. Pero lo que más me marcó fue una anciana llamada Ruth, que se acercó con una sonrisa dulce y los ojos llenos de lágrimas. Pastor Elías, yo perdí a mi hijo hace 20 años en un asalto. Hoy, usted me enseñó a dejar de odiar. Ella apretó mis manos, y en ese gesto entendí que el perdón es contagioso, que cuando liberamos a alguien, Dios libera a muchos a través de eso. En los días siguientes, la ciudad no hablaba de otra cosa que del culto. Algunos decían que fue un milagro, otros, que era una locura. Pero, por primera vez, no me importó lo que dijeran. Dentro de mí, algo empezaba a reconstruirse, como una casa antigua siendo restaurada, ladrillo por ladrillo. Jonás empezó a aparecer en la iglesia todas las semanas. Siempre se sentaba al fondo, en silencio, escuchando cada palabra, llorando bajito. Yo también lloraba, a veces mientras predicaba, a veces cuando nadie me veía. Era como si Dios estuviera cosiendo 2 almas con el mismo hilo invisible. Una tarde, Samuel vino a mi casa. Elías, la ciudad está diferente desde aquel día. ¿Sabes lo que dicen? Que el perdón es más fuerte que el juicio. Sonreí. El juicio muestra el error, pero el perdón muestra quién es Dios. Él me miró profundamente. Jonás me buscó. Dijo que quiere ayudarte a reconstruir el salón de la iglesia. ¿Qué? Pregunté sorprendido. Quiere trabajar a tu lado. Guardé silencio. Por dentro, algo en mí se resistía. Perdonar era una cosa. Convivir, otra mucho más difícil. Pero la fe no está hecha de lo fácil, está hecha de lo verdadero. Acepté. En los días siguientes, empezamos a trabajar juntos. Martillábamos la madera, pintábamos las paredes, cambiábamos clavos en silencio. A veces, el peso del pasado caía entre nosotros, como polvo viejo. Pero poco a poco, el sonido de los martillos se convirtió en oración. Un día, Jonás detuvo el trabajo, respiró hondo y dijo: Pastor, todos los días le pido a Dios que me quite la culpa. Lo miré y respondí: y yo oro para que Él me enseñe a cargar el recuerdo sin rencor. Nos miramos en silencio. Ese fue el primer momento en que realmente fuimos hermanos.
no por sangre, sino por gracia. El templo quedó listo un mes después. Las paredes blancas parecían respirar esperanza. Las viejas ventanas volvían a dejar entrar el sol, y el aire olía a madera nueva y redención. En la primera mañana de culto tras la reforma, el lugar se llenó. Hombres, mujeres, niños, todos venían no solo a ver la nueva iglesia, sino a presenciar algo que el tiempo no había podido borrar: el poder de la gracia. Jonás estaba allí, a mi lado, ayudando a repartir los himnos. Algunos aún lo miraban con desconfianza, pero otros, inspirados, lo saludaban con un leve gesto. Veía en cada mirada el milagro del nuevo comienzo, lento y profundo. Cuando subí al púlpito, sentí un nudo en la garganta. Miré a aquella multitud y dije: hasta hace poco, creía que mi historia había terminado. Pero Dios me mostró que, mientras haya vida, hay propósito. El perdón no borra el pasado, pero transforma lo que significa. Mientras hablaba, mis manos temblaban. No era nerviosismo, era la presencia de algo más grande que yo. La cruz no fue hecha para quien la merece, continué, sino para quien la necesita. Y cuando perdonamos, es como si dejáramos que Cristo vuelva a respirar dentro de nosotros. Un silencio reverente llenó el salón. Algunos empezaron a orar en voz baja. Otros simplemente lloraban. Entonces miré a Jonás. Estaba de pie, con las lágrimas cayendo libres, el rostro liviano por primera vez. Dios había hecho lo imposible, y yo fui testigo. Después del culto, mientras todos se marchaban, nos quedamos solo nosotros dos. La luz del atardecer atravesaba los vitrales, pintando el suelo con tonos dorados. ¿Sabes, Elías?, dijo él, mirando el altar, cuando cierro los ojos, todavía veo lo que hice. Y cuando yo cierro los míos, aún veo lo que perdí, respondí. ¿Crees que algún día eso desaparece? No lo creo, pero quizá la gracia transforme el peso en propósito. Asintió, y por un instante el templo pareció respirar con nosotros. Un nuevo capítulo de nuestras vidas estaba comenzando, no uno sin dolor, sino uno en el que el dolor, por fin, tenía sentido. Habían pasado meses desde la reconstrucción del templo. La ciudad había cambiado, y yo también. La rabia, que antes me quemaba por dentro, ahora era solo una leve ceniza, el recuerdo de un fuego que un día lo consumió todo, pero que ahora servía para calentar, no para destruir. Una mañana desperté antes del amanecer. Había algo en mi corazón, una inquietud dulce, como si Dios me estuviera llamando para otra conversación. Tomé la Biblia, me senté en la veranda y dejé que el viento pasara las páginas. Se detuvo en Lucas 6:37. Perdonen, y serán perdonados. Cerré los ojos. Ya había leído ese versículo decenas de veces, pero ese día sonó diferente, no como una orden, sino como un recordatorio de amor. Cuando llegué a la iglesia, el salón estaba lleno. Gente nueva, familias enteras, incluso algunos que antes se habían alejado. Aquella mañana se sentía como un renacimiento. Subí al púlpito, respiré hondo y dije: hoy no quiero predicar sobre el perdón. Un murmullo suave recorrió el salón. Porque el perdón ya predicó en mí. Las personas quedaron en silencio. Continué. A veces, Dios nos pone cara a cara con lo que más tememos, no para castigarnos, sino para sanarnos. Perdí a mi familia, perdí mi fe, y casi me pierdo a mí mismo. Pero el Señor me recordó que la cruz no fue levantada para ángeles, sino para hombres quebrantados. Mientras hablaba, mis ojos se cruzaron con los de Jonás, sentado en el mismo banco de siempre. Sostenía un cuaderno viejo entre las manos, un diario, tal vez. Cuando terminó el culto, se acercó a mí, con cierta timidez. «Pastor, ¿puedo leer algo?». Asentí. Abrió el cuaderno y, con la voz temblorosa, leyó: «Cada día que pasa, me doy cuenta de que el perdón de Elías me salvó 2 veces, de la culpa y de la muerte». Cerré los ojos. El tiempo pasó. La ciudad siguió su curso, y yo, el mío. Jonás se volvió una parte activa de la iglesia. Ayudaba en las reuniones, predicaba en pequeños grupos y visitaba familias que sufrían pérdidas. Era como ver una herida antigua transformarse en flor. Una noche, recibí una carta sin remitente. El papel era sencillo, pero reconocí la letra dispareja de Jonás. La abrí con cuidado y leí: «Pastor, me voy. No porque huya, sino porque aprendí que Dios quiere que lleve el perdón a otros. Gracias por verme con los ojos de Cristo, y no con los ojos del mundo. Si algún día alguien le pregunta qué es la gracia, dígale que es verme vivo». Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando las últimas palabras.
No intenté detenerlo. Aprendí que el amor verdadero libera, no retiene. Meses después, supe de él. Jonás se había convertido en misionero en una aldea lejana, ayudando a personas con adicciones, huérfanos y corazones rotos, gente como nosotros alguna vez fuimos. Decía que predicaba lo que había vivido. El dolor me destruyó, pero el perdón me reconstruyó. A veces todavía me siento en la veranda de la vieja casa, y miro el atardecer. El viento sopla suave, y cierro los ojos. No escucho voces, ni veo visiones, solo siento paz. Hoy entiendo que el perdón no es olvidar lo que pasó. Es recordar sin sangrar. Es permitir que Dios ponga flores donde antes solo había cenizas. Me levanto, camino hasta el viejo templo y enciendo una vela frente al altar. La llama danza suavemente, reflejándose en la madera pulida. Sonrío y susurro. Gracias, Señor, porque lo que comenzó en dolor terminó en gracia. La luz de la vela brilla, y el silencio a mi alrededor no es vacío, es plenitud. El mismo silencio que escuché aquella noche. El silencio después de la tormenta. Años después, dicen que la historia del pastor y el asesino se volvió leyenda en aquella pequeña ciudad. Pero quienes la vivieron saben, no era una historia de crimen o tragedia. Era una historia de redención. Porque, al final, Elías no solo perdonó a Jonás, aprendió a perdonarse a sí mismo. Y descubrió que el perdón es el verdadero milagro. Aquel que transforma un corazón herido en morada de paz. En ese momento entendí que lo que Dios había hecho en nosotros no era solo reconciliación, era resurrección. Jonás, dije con la voz entrecortada, el perdón es el puente que lleva al hombre de regreso a Dios. Y tú ya lo cruzaste. Él lloró, y yo también. Allí, bajo las luces del templo, el pasado dejó de ser prisión y se convirtió en propósito. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.